Pero el Señor ponía en mi corazón honrar. Honrar, es un día de honrar. Es un día de honrar. Yo quería, en primer lugar, y no por orden de importancia, sino digamos un orden cronológico, quiero honrar primeramente hoy a mi papá, a mi padre físico. Quiero honrarlo porque se unió a mi mamá primeramente, porque se unió a la mujer en la cual pudo dar un fruto para que yo naciera, una semilla para que yo naciera y fuera un fruto hoy. ¿Cómo no honrar a ese hombre? ¿Cómo no honrar a ese hombre que de una u otra manera, con todos los embates de la vida, hoy no está sentado allí, está vivo? Pero hay mucho dolor en su corazón para venir a la iglesia porque le recuerda al amor de su vida, a su esposa. Y no es justificación, es motivo de orar, es motivo de clamar. Y le estoy abriendo mi corazón para que usted sepa cómo orar por mi papá, para que pueda venir nuevamente el consuelo al corazón. Porque si bien estaba presente, Satanás nunca va a estar contento y siempre va a querer meternos excusas en la cabeza, excusas en los sentimientos, en el alma que se aviva, para que dejemos de alimentarnos, para que dejemos de crecer, de recibir. Y eso no indica que sea un hombre malo. Eso indica que, al igual que usted y yo, es una persona con mucha necesidad. Al igual que cada uno de nosotros, un hombre con mucha necesidad. Pero yo no puedo dejar de ser agradecido a alguien que no solo me dio la vida, sino que cada día hizo y sigue haciendo un esfuerzo para tener el título de papá. Y el viernes hacíamos una reflexión en el salón de mi hijo, y la maestra nos pedía que cerráramos los ojos y recordáramos a papá. Era como una meditación de 3 minutos y teníamos cada quien a su hijo enfrente, pero era con los ojos cerrados, y recuerde a su papá. ¿Qué imagen le viene? Y yo inmediatamente cerré mis ojos y me recordaba parado en el carro, él manejando y yo en el medio del carro, en el medio entre los dos asientos. Un conquistador, me acuerdo. Después lo heredé, ese conquistador. Y yo tendría 4 años, pero tengo esa imagen viva en mi corazón y en mi mente. Y lo abrazaba. Y así viajábamos así, no fuera de la ciudad, ojo, porque era un peligro, ¿no? Ir con un niño, te va a decir, bueno, pero qué hombre tan imprudente con ese muchacho ahí. No, salíamos de la urbanización y ya después me sentaba en el asiento y me amarraba con el cinturón, pero ese instante, esos minutos de hijo, mira el camino aquí conmigo, y yo abrazarlo con mi corta edad, eso marca un corazón, eso marca un precedente en un hijo. Y de allí nace un profundo amor a lo que es un papá, a lo que es mi papá. De ahí nace un profundo respeto a recibir su consejo, a recibir cada día una formación. Y quiero que vaya conmigo en Proverbios. Para ir aprendiendo por versículos, por la palabra. Dice Proverbios 13:24, que no aplica el castigo. Esta versión dice: el castigo aborrece a su hijo, y el que lo ama lo corrige a tiempo. Dice el castigo, pero entendamos ese castigo como el que no aplica la corrección.
El que no aplica la corrección, el que no corrige, no ama. El que ve a su hijo lanzarse por un camino de perdición y decir, bueno, déjalo que va, y no tener la palabra, el amor, el aliento de corrección. Ojo, usted y yo no lo vamos a obligar, pero el amor nos llama a detenerlo. El amor nos llama a hacerle entender, o a tratar de hacerle entender. Ese es el amor de un padre. Y mi papá lo hizo día a día al pasar de mis años. Mi papá lo hizo en casa, mi papá lo hizo en la escuela, mi papá lo hizo en el deporte, en donde estaba, en el trabajo, cuando ya me gradué, cuando ya salí del colegio, cuando entré a la universidad y trabajaba a la par. Mi papá seguía siendo papá. Mi papá seguía estando a mi lado y me daba un consejo, o me decía, hijo, no llegues tarde, hijo, no hagas esto, hijo, no hagas aquello. Y estaba en mí tomar el consejo o no, estaba en mí como hijo recibir la enseñanza o no. Pero él estaba claro de su función. Él no dependía de si yo obedecía o no, si yo era el mejor hijo o no. Él estaba claro de su función como papá. Porque no era simplemente una función mecánica, era una función de amor manifiesta. Y la palabra lo dice, el que no corrige es porque no ama. Es porque no ama. Entonces, hijo, ¿cuánto tenemos que valorar un papá, una mamá que tiene una palabra de corrección a tiempo? Una palabra de ánimo a tiempo, una palabra de aliento a tiempo, porque esa es la corrección. La corrección no solo es regañar y exasperar al hijo. La misma palabra lo dice, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Y qué es la exasperación? Siempre marcarle sus errores, siempre hablarle de sus errores, siempre hablarle de que tú no, hasta exasperarlo. No se trata de eso la corrección. Quizás hasta ahora no hemos entendido lo que es la corrección, por eso no hemos captado toda la atención de nuestros hijos. Y sí, iglesia, los tiempos avanzan, evolucionan, y los muchachos, la juventud es diferente y necesitamos la sabiduría de Dios para tratar. Cada hijo tuyo es diferente. Si tienes uno, bueno, ese único hijo es diferente al resto de todo un salón, es diferente al resto de todo un colegio. Si tienes 2 o más hijos, cada uno de esos hijos son diferentes. No necesitan que tú y yo lo comparemos con su hermano, no necesitan que tú y yo lo comparemos con el amigo, con la amiga, con el hijo del vecino, con el hijo de mi compadre, con el hijo de mi comadre, con el hijo de... No necesitan eso. No los exasperes. Pero hijo, escucha el consejo de papá, porque esa corrección te puede salvar la vida. Te puede salvar. Y conversaba con mi esposa hace un tiempito atrás, hace unos días atrás. Como lo decía mi mamá, los errores de la juventud nos van a doler toda la vida. Entonces, ¿por qué no escuchar el consejo de un papá, de una mamá que ha hecho un sacrificio? Y es día de honrar a los padres, pero a los padres masculinos, vamos a decirlo así, pero es un equipo. Y ya la palabra lo dice, y tuvimos unas bodas hace 2 semanas. Son una sola carne. Son una sola carne. Entonces yo meto a la mamá en el asunto. Porque para que haya un buen papá tiene que haber una buena mamá al lado también. Y viceversa. Para que haya una buena familia tiene que haber un buen equipo de ganadores, que son esa pareja de vencedores. Amén. Y para que haya un buen equipo tiene que estar Dios presente. Para que haya un equipo de vencedores tiene que estar Dios en el asunto. Tiene que haber al menos uno de los dos que esté pagando un precio. Y tiene que haber alguien de los dos que esté escuchando, que tenga su oído presto. Pero tenemos que ser los dos reflexionando, los dos cambiando, los dos dispuestos a cambiar.
Por eso honro a mi padre y usted no lo ve todos los días aquí. Algunos lo conocen, algunos no lo conocen. A mi papá físico. Y está vivo y con 82 años sigue trabajando. Con 82 años tiene la fuerza aún. Yo se la veo del búfalo. Sale a su patio, siembra grama de aquí para allá, corta, regresa a las 4 horas con la cadera casi acabada, pero con la disposición firme. Y al día siguiente reposa y se levanta firme otra vez. Corredor de seguro de años. Hoy no tiene trabajo en esa área. ¿Por qué? Por lo que ustedes ya saben. Todo el mercado está comprimido. No hay quien asegure algo. Y no hay seguro que responda a la inflación que tenemos. Usted lo sabe. No le voy a dar una cátedra de economía hoy. Usted lo vive. Bueno, no ha podido desarrollar la carrera que por 30 años sembró, porque prácticamente desapareció esa área. Pero sigue trabajando, sigue ejerciendo, sigue siendo un papá, con errores, con defectos. Quizás se le han acentuado algunos achaques, pero sigue siendo mi papá. Y a veces en casa, porque hoy estoy en su casa, tengo 1 año en su casa, me acerco en algún momento, le digo papi. Con 40 años, papi. Y le puedo dar un beso porque siempre me tuvo un beso. Y eso no me hizo menos hombre. Al contrario, me hacía más hombre que mi papá me besara. Me daba una identidad de hijo que mi papá me besara. Me hacía entender como hombre que no necesito besos de ningún otro hombre. Y no es que yo lo estaba buscando el beso de otro hombre, pero simplemente marca esa identidad. Esa es la posición de un papá. Es ese título como ingeniero o como profesional que alguien se gana, pero no por simplemente 5 años de carrera. Por eso es que todo eso es tan pasajero, tan pasajero. Y no es que no sea importante, no es que no sea importante, pero ahí sí voy a hablar de niveles de importancia. Antes que ingeniero, antes que el mejor profesional, quiero ser el mejor papá. Quiero ser el mejor papá en casa, el mejor papá en la iglesia, el mejor papá en la escuela de mi hijo, el mejor papá en su vida. Que él no tenga necesidad de comparar con otro papá, sino que su papá sea el ejemplo de muchos otros, sea inspiración de muchos otros. Mi papá se iba conmigo y 3 o 4 amigos más. Agarraba un bate, una pelota de béisbol, 3, 4, 5 guantes y a batear. Nosotros a correr detrás de esa pelota. Son recuerdos con mi papá. El día que nuestro Padre en los cielos le pregunta: papá, ¿qué hiciste con tu hijo? Va a estar todo estos recuerdos. Y si Dios me lo pregunta a mí, aunque Dios lo sabe, me lo va a preguntar a mí. Ese es mi papá, sí. Yo te doy gracias a ti porque tú me lo diste a él. Eso es marcar como lo soñaba Felipe, como lo desea Felipe, como tiene que estar el deseo en nosotros. No es marcar con un dinero, es marcar con un sello de amor y entrega. Eso es lo que va a escribir la historia. Eso es lo que va a trascender. Por eso esa ofrenda de Abel trascendió las distancias y el tiempo, los años. Otras ofrendas trascendió. Entonces, ¿cómo podemos trascender? En nuestros hijos, para empezar como papá, amándolos, amándolos, amándolos. No hace falta un manual, ámelos. No hace falta para usted empezar hoy
a que tenga que asistir a un curso de un mes, al seminario tal o cual, y son buenos, siguen siendo buenos, siguen siendo importantes, siguen siendo añadiduras, siguen siendo algo que añade a mi conocimiento, que añade a mí algún despertar, algún ver de mis errores. Pero para empezar, hoy, no hace falta eso. Hace falta un corazón dispuesto. Por eso honro al papá de mi hijo. Así como honro a mi papá, hoy honro al papá de mi hijo. Mi suegra me decía ayer, pero ¿y por qué tú vas a predicar mañana y por qué no predica a alguien y te honran a ti? Yo, no, tranquila suegra. Yo quiero honrar a mi Dios, yo quiero honrar a mi papá, yo quiero honrar a la iglesia. Y bueno, hoy honro al papá de mi hijo. Hoy lo honro, no por ser el mejor papá, lo honro por tener un corazón dispuesto a cambiar sus errores para que su hijo lo ame cada día más. ¿Sabe? Cuando salí del colegio con mi hijo, porque después ya de la reunión nos trajimos a nuestros pequeños. Mi hijo me decía, porque se compartió, la maestra lo compartía, aproveche sus hijos, es una gran verdad, aprovéchelos en esta edad, porque cuando son ya adolescentes no quieren estar con papá y mamá. No quieren estar con papá y mamá. Ahorita usted es el centro de él. Ahorita usted es el ejemplo de él. Ahorita usted es, la atención de ese pequeño está en usted. Pero después eso va a ir cambiando. Y mi hijo eso lo marcó, yo sé, porque cuando salimos de ese lugar, él iba, yo no lo paro aquí al lado porque mi carro es diferente al de mi papá en ese momento. Esos carros eran más grandes adentro, eran un sofá cama dentro del. El abejito que tengo no, esa es una tabla ahí. Entonces no, atrás, hijo, quédate atrás ahí tranquilito. Y él se para y me dice, papi, hoy dijeron que cuando uno crece se olvida de ustedes, pero yo nunca me voy a olvidar de ti. Yo nunca te voy a olvidar, papá. Eso me escribió en mi corazón que no era solo un título, que con muchos errores quizás, pero el besar a mi hijo todos los días, el decirle que lo amo, marca un antes y un después, marca una diferencia. El corregirlo con amor, no exasperarlo, no decirle tú no sirves, no decirle tú no vales, no decirle tú eres esto, sino Dios cree, Dios ha puesto, Dios da, Dios tiene, Dios es, y tú lo vales. Porque si Cristo murió por ti, por mi iglesia, es porque lo vales. Es porque lo vales. El mundo, Satanás ha dicho que no valemos, pero es mentira. Y el mundo, no digo, sino el espíritu que está en el mundo, lo que quiere destruir al hombre, lo que lleva al hombre a miseria, a destrucción, a drogadicción, a vicios, a perder la imagen que Dios sembró. Eso es el mundo. Eso ha dicho que tú y yo no valemos, pero Dios nos está diciendo hoy que tú y yo valemos. Somos lo más valioso para Él. Usted no lo cree, somos lo más valioso para Él. Que mi hijo me dijera, papá, yo no te voy a olvidar. Que aunque sea grande, tú vas a seguir siendo mi papi. Yo voy a querer siempre compartir contigo. Me seguía diciendo, no solo me dijo eso, sino me seguía diciendo. Y en ese trayecto yo iba a la casa y iba lento, porque ahora anda lentico. Mi esposa se queja, pero bueno, amor, hay que ahorrar la gasolina, ¿qué? Entonces aprovecho del colegio, pongo ese carro en neutro y poco a poco. ¿Cómo no escuchar? Y ese es un tiempo para disfrutar a mi hijo hablando allí, para disfrutar a mi hijo halagando a su papá y sellando el título que en algún momento Dios me dio al verlo nacer, a mi esposa llegar un día con un suétercito, con algo tejido así al apartamento donde vivíamos, y todavía me enseña eso, y yo de gafo no caí en cuenta. Y yo, bueno, amor, ¿y qué?
Pero cuando vi el brillo en sus ojos, cuando vi la sonrisa, no, caí en cuenta. Embarazada. Y nos enteramos a los 10 días. A los 10 días, porque se hizo un examen de sangre que no se iba a hacer, pero su prima, como le estaba haciendo otra cosa, le dijo: vamos a sacarte la sangre y a ver cómo estás. Dale. A los 10 minutos, a la media hora, porque eso es rápido. Lo que pasa es que cuando uno lo hace comercialmente, te dicen venga mañana o venga más tarde, pero eso es rápido. Analizaron esa sangre ella y le dice: tú lo que estás es embarazada, mija. ¿Qué? A los 10 días nos enteramos de nuestro regalo del cielo. Quiero honrar a los papás de esta iglesia. Quiero honrar a hombres y a mujeres que con dificultades en este país. Porque hay que verle la cara, no es desde afuera, no es lo que me dijeron, no es lo que me contaron, no es que, bueno, ¿será que es así o no es así? Usted y yo lo estamos viviendo. Y hay que verle la cara a mantenerse como papá en este lugar. Hay que verle la cara, como dice la palabra, a seguir siendo el proveedor. Fíjese, hay una palabra con muchos versículos para honrar a mi padre y a los padres presentes. Dice en Primera de Timoteo 5, capítulo 5, versículo 8. Perdona las lágrimas. Las lágrimas no, las lágrimas son buenas. La flema sí no, me la perdona. Primera de Timoteo 5, 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, léalo allí conmigo, léalo, porque no podemos ser evangélicos flojos, no podemos ser cristianos nominales. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué tremendo. Esto es para que usted y yo salgamos hoy mismo. No necesariamente a vender chupi chupi, a creerle a Dios. No necesariamente a vender chicha, a creerle a Dios. Para que usted y yo salgamos hoy mismo con los pantalones puestos como hombres del hogar. A creerle a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios digno, a un Dios que quiere glorificarse aquí en Venezuela. Un Dios que quiere glorificarse en el lugar difícil, en el desierto, para que tú y yo nos llevemos la gloria. A un Dios que quiere darle como padre proveedor a un padre que necesita sustentar su familia, que quiere sustentar su familia, porque tiene que estar aquí el deseo de honrar mi casa, el deseo de honrar mi matrimonio, el deseo de honrar a mis hijos, el deseo de honrar el título que un día Dios me asignó como papá, y que no sea por un dedo, sino por meritocracia, porque me lo he ganado, porque me he esforzado, porque he sido valiente. Y Padre, un día iré mirando atrás, te creí, y hoy hay provisión en mi casa, porque tú no fallas y yo busqué de ti. Poderoso. No es nada más sentarnos, bueno, Señor, tú vas a hacer algo. No es cruzar los brazos y bueno, Dios, tú vas a hacer algo. No es ponernos las manos atrás y juzgar, Señor, no has hecho nada. ¡Pau! A veces andamos con las manos aquí atrás caminando. Dios, y tú no vas a hacer nada, tú no has hecho nada. Te dio la vida, te da las fuerzas, ha dado promesas eternas, nos da la victoria en la cruz del Calvario, para hoy estar vivos y seguir adelante sin culpa, para decirle al pecado que ya no tiene autoridad sobre mí. El pecado, ¿por qué el pecado? ¿Por qué menciona el pecado? Porque el pecado es lo que mata el amor, el pecado es lo que mata el crecimiento en la casa, el pecado es lo que mata la relación en la familia, es lo que mata la relación en el matrimonio, el pecado.
el pecado en el que nos metemos y en el que nos revolcamos. Y ese pecado nos ayuda a no ser proveedores en el hogar. No estoy hablando de lo material solamente. No se me quede en la cuenta bancaria, porque entonces sería muy fácil. Cualquiera tiene una racha, o cualquiera, por hacer en algún momento la voluntad de Dios, puede cerrar un buen negocio, porque Dios cumple su palabra. Al que da, Dios lo bendice. Eso es tremendo. A la pastora, a mi mamá le preguntaban, pero ¿quién bendice? Dios, ¿no? La palabra de Dios la que te bendice. Dios cumple su palabra. Dios no va a contradecir su palabra. Pero depende de ti y de mí, lo añado hoy, que esa bendición perdure en el tiempo, por tu obediencia y la mía, por tu fidelidad y la mía, porque puede haber una racha por haber sido fiel a la palabra de Dios y haber un crecimiento, haber un buen negocio. Pero si tú y yo no permanecemos fieles, la misma palabra nos va a caer encima, porque lo que el hombre siembra, cosecha. Si usted siembra engaño, lo van a engañar. Si usted siembra miseria, va a ser miserable. Si usted siembra destrucción, lo van a destruir. Si usted siembra cizaña, le van a venir con cizañas a usted también. ¡Wow! Me perdí. Estaba... Ajá. No solo es el dinero. Gracias, Ida. Es ese tiempo de dedicación y amor. Mire, yo no sé qué plan tiene Dios con nosotros. No sé, en el buen sentido, porque sé que hay un plan perfecto. Sé que hay un plan eterno. Sé que hay un plan glorioso. Sé que hay un plan. Y Abel estaba haciendo esa ofrenda no solo porque su papá se lo habían dicho, o no solo porque había tenido una buena educación con su papá, así como yo la tuve. Pero Abel estaba haciendo algo más allá, que era de corazón. Esa es la siembra que tenemos que hacer en nuestra casa, de corazón. Porque no se trata de dejarle una transferencia a cada muchacho y a la esposa para que estén bien. Eso puede ser algo importante y necesario para sostener algo de sus necesidades. Pero si usted y yo no damos el amor necesario, todo eso va a perecer. Todo eso se lo va a llevar el agua, se lo lleva la corriente. Y desea muchas cosas, y es ahí donde papá dice: esto te va a hacer bien, esto no te va a hacer bien. Todo niño tiene un estante de dulces enfrente y quiere comerse hasta la última chupeta, hasta el último caramelo. Usted no fue niño. Y aquí hay muchas caras de adultos. Usted fue niño en esta Venezuela. Hoy quizás no habrá tanto, pero en la Venezuela donde usted creció, eso había de todo tipo de dulces en un estante. Y con un fuerte usted compraba, bueno, ¿qué le digo? Ustedes no saben qué es un fuerte, muchachos, pero esa era una monedita así de este tamaño que compraba muchas cosas. Y ese fuerte me lo daba mi papá. Y ajá, hijo, vaya y compre ya en su cantina. O es más, el desayuno me lo hacía él. El desayuno me lo hacía él. Mi esposa dirá: pero tú no agarraste ese ejemplo. Sentí la mirada aquí, sentí la mirada. Te amo, cielo. No, yo los sábados se lo hago. Pero el mejor ejemplo lo agarré, que es amar. Y usted le pregunta a mi hijo, y así como me habló con el corazón sincero y lo abrió en el carro y me dijo: papá. Y usted le pregunta: ¿y tu papá comparte contigo? Y estoy casi seguro: no. Mire, porque es que no se cansa. Jugamos 1 hora fútbol y corre para acá y corre para allá. Y terminamos y digo: bueno, hijo, estoy cansado. No, papá, viste que tú no compartes conmigo. O sea, no se cansa. O sea, hay un límite, ¿no? No es por la edad, es por las otras cosas que hay que hacer. Y también uno se cansa, pero el muchacho no. Nuestros hijos no se cansan. Entonces,
ese complemento de amor, y ahí usted le dice, oye papá, pero mira, tú entiendes aquí. En algún momento lo va a entender. De primera no lo entiende. De primera no lo entiende porque él, hay que seguir jugando, hay que seguir jugando, hay que seguir jugando. Y a veces sí tenemos que dejar a un lado todas esas cargas y seguir jugando. Porque ahí lo entendí el viernes. Son momentos que quizás nunca antes o nunca más se repitan. Y ahí estaba un abuelo. Y pude palpar algo de lo que es ser un abuelo. Pude palpar algo de lo que es haber sido un papá, haber visto crecer a esos muchachos y después volver a ser un papá con más experiencia. Ese abuelo. Tener la oportunidad, iglesia, de recuperar esa vivencia con nuestros hijos pequeños, pero ahora con la descendencia de ellos, ahora con el fruto de ellos. Y si lo hicimos bien como papá, vamos a tener buenos hijos. Y si tenemos buenos hijos, vamos a tener buenos nietos. Wow. Trascender en el tiempo. Esa ofrenda es de corazón. Eso es trascender en el tiempo. Es dejar una herencia a mis hijos. Y quiero honrar a los padres de esta iglesia porque sé, y así como yo, el que usted esté sentado allí es que así como yo, está dispuesto, sin importar la edad, a cambiar cada día, a ser mejor. Que no se trata del lugar donde estoy, que no se trate de eso, que no se trate de eso para yo tener una buena relación con mi esposa, con mis hijos, que no se trate de eso, porque la vida sube y baja, las circunstancias van y vienen, los problemas van y vienen, pero esa alegría, ese gozo es eterno. Dios es eterno. Entonces, yo sé, iglesia, que muchas veces nos embarga la situación. Pero cuando esté abrumado, no la paguemos con la familia, no la paguemos con los muchachos. Esta palabra que el Señor me dio en Timoteo no es para que usted y yo caigamos en condenación. Es para que reflexionemos. Hoy en día es más difícil ser el proveedor del hogar. Hoy en día tiene que haber una reflexión aún mayor como parejas, como equipo, como esposos, de cuánta ayuda necesitamos el uno del otro para echar adelante el barco en el cual nos montamos, en el cual Dios nos montó. El Evangelio no es palabras vacías, es el Espíritu de Dios en nosotros, sellado por la sangre de Cristo. Eso es el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, sellado por la sangre, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y Dios me decía, yo soy el único que puede equilibrar lo divino, lo especial, lo santo del cielo con lo débil y lo básico de la carne. Qué poderoso eso. Yo soy el único que puede equilibrar la santidad del cielo, lo magnífico de lo espiritual, con lo sencillo de la carne. Y no se trata de que siga viendo esta carne como mala. Dios lo formó a usted y a mí en esta carne, y Dios quiere santificar este cuerpo. No siga desechando su cuerpo, no siga desechando lo que Dios hizo en usted y en mí. Porque hay una imagen y Cristo cumplió esa imagen. Dios es tan poderoso que puede, es el único que puede, porque eso lo conversaba hace un tiempo atrás con un siervo. Es lo que Satanás, una de las cosas que Satanás le refutaba, que no se puede estar en la carne y ser santo. Y Satanás le refutaba eso a Dios. Satanás entraba en conflicto con Dios por ello.
Pero Cristo dijo lo contrario. Es más, no solo lo dijo, Cristo mostró lo contrario. Quiero honrarlos a ustedes como padres porque son un ejemplo para mí también. Así como mi papá fue un ejemplo, ustedes, cada uno de ustedes me enseña algo. Cada uno de ustedes me muestra algo. Cada uno de ustedes me da fuerza para seguir adelante en lo que estemos emprendiendo, en lo que Dios nos esté alineando. Quiero honrar a mis padres espirituales. Qué dicha muchas veces cuando nuestro papá físico sea nuestro papá espiritual. No todo el tiempo es así. No voy a entrar ahorita en la predicación de la paternidad espiritual o no. Yo creo en eso. Yo creo en la posición de un hombre, una mujer de Dios, por bendecir a una generación, por sembrarse en la gente, por sembrarse en amor y justicia en la creación de Dios. Eso se trata de ser un padre. No es decirle papi, papi o mami, mami, como lo vi tantos años, mami, mami, y por detrás mami, mami. Y eso pudo haber dañado el corazón de este hombre. Pero gracias a Dios no fue así. Eso puede dañar el corazón de alguien por estar nosotros diciendo papá, papi, papi, sin revelación, sin entendimiento, o por estar exigiéndolo a otra persona sin ganártelo. Es más, si te lo ganas es porque no lo exiges. Es que a donde usted llegue, y se lo voy a decir claro, iglesia, porque usted se está moviendo, usted está saliendo y entrando de la iglesia, del país, de su casa, de la ciudad, a donde usted llegue y le exija, no, usted tiene que decir papá al pastor, corra de allí. Eso se revela, eso se gana, eso se entiende. Eso no es salvación. La salvación es Cristo. Eso es falta de criterio espiritual. Eso es religión. Eso es encajonar al hombre en más y más y más cosas, y no en la fe en Jesús. Y no estoy diciendo que usted no le puede decir papá o mamá al pastor o a la pastora. Eso para mí es importante. Y yo hablo con mi apóstol Nahum, y cuando hablo face to face, las pocas veces que he hablado le digo papá, pero me sale allí en ese momento, no al principio. No al principio. Pero escucharlo, ver su entrega, ver cómo un hombre de 73 años predica 8 veces a la semana, está entregado a lo que Dios le encomendó, está entregado en sembrar en el resto de los que lo estén escuchando el amor de Cristo, la pasión por el Padre, la revelación del Espíritu Santo, la integridad, la santidad, la búsqueda. El ver eso va a ser un papá. El ver que corrige, usted y yo leímos, que corrige, ama. Yo sé que hay padres aquí que no, o hay hijos aquí que no tuvieron a su papá cerca para corregirlo. Quizás papá nunca estuvo presente por circunstancias de la vida o por decisiones propias. Yo quiero invitarte a que perdones a ese papá, que no guardes más eso en tu corazón, a que ese no sea el motor o el motivo de estar viviendo o existiendo, porque ese es un motivo contrario a la felicidad y a la vida. Esa condición trae destrucción y muerte espiritual y física. Mas el perdonar, yo no sé si está ya en la tierra o está en el cielo o está en algún lugar diferente, pero el perdonar desata en tu corazón y el mío ese entendimiento y esa sanidad. Esa sanidad. Y yo sé que mi papá no es perfecto, y yo quizás en algún momento me quejo, pero después perdono.
y empiezan a venir todos esos recuerdos hermosos y quizás a ti no los tengas entonces, no sé si los quieres o no, pero hay alguien que ha querido corregirte. Hay alguien que ha querido mostrar su amor. Hay alguien que Dios ha puesto para que tú puedas recibir ese amor de papá. Pero no lo vamos a entender si no perdonamos. No lo podemos recibir si no perdonamos, si no hacemos libre el corazón para ser sano. No importa que te escuche o no, es una actitud. Así como más que vencedor es una actitud, el perdonar es una actitud. Yo decido perdonar. Yo decido perdonar. Y en medio de esa decisión Dios me hace libre. Dios empieza a sanarme. Dios empieza a mostrarme en sueños, en visiones y en físico los resultados de ese perdón. Iglesia, es así. Pero esto hace falta que usted lo pruebe. Esto no es solo de que yo lo diga o de que alguien más se lo diga. Esto es que usted lo pruebe y decida: yo perdono hoy. Esto me permite a mí ahora ver la posición de alguien que me puede amar, de alguien que me quiera corregir en santidad, en justicia, para que yo no haga lo incorrecto, lo que va a dañar mi vida. Eso es un padre espiritual. Eso es un padre espiritual. No se trata del que está todos los días en tu casa. Una vez se lo dije en este año, sino de aquel que, así sea una hora que hable contigo, te bendice, te ama, deja una huella que cambia algo de mi vida lo cambia, algo. Y ese es el día a día. Nos hacemos proveedores. Entonces no se trata si no puedo solamente tener hijos físicos. Empiece a soñar entonces con tener hijos espirituales. Empiece a soñar con sembrarse y dejar una herencia en otros. En otros que puedan hablar y recordar: este hombre, esta mujer hizo esto por mí. Mire, yo me sorprendo conociendo a mi mamá, viendo a la mujer de Dios que era, y yo me sorprendo aún en la calle de cuando alguien escucha su nombre y sabe que soy su hijo, y dice: wow, esa mujer bendijo mi vida. Y gente que yo no vi aquí en la iglesia: esa mujer cambió tal cosa, esa mujer me ayudó a esto, esa mujer. Yo decir: Señor, wow, qué fuerza, qué tiempo. Eso es un padre espiritual. No se trata de sexo. Dios no tiene sexo. Pensamos que el día del padre es por Dios. No, solamente el día de la madre, el día del niño, el día del joven, el día del anciano. Dios está en cada uno de nosotros y nos da la autoridad suficiente, más que suficiente, para vencer en el título que tengas asignado. Eso es un papá espiritual. Eso es, iglesia. Esto tiene que inspirarnos a nosotros a ser papás físicos, sí, a criar a nuestros hijos con decencia, con orgullo, con amor. Pero tiene que inspirarnos aún más allá, a pasar las fronteras de mi hogar, a pasar a trascender las fronteras de mi comodidad. Y que en mi iglesia, por lo menos, hay que empezar por casa, como dice la palabra. Si no empezamos por casa, mucho menos si no es proveedor de su casa, a que en nuestra iglesia los jóvenes nos sientan como un papá. Que cuando yo voy a hablar no es para exasperarlo y decirle: muchacho, que tú no sirves, que tú no vales, que tú no tienes, sino que sienta realmente el amor de un papá.
que está viendo sus errores y que están en algún error metido. O no simplemente los jóvenes, porque nos vamos a los jóvenes. Cada uno de nosotros está metiendo la pata en algo. Cada uno de nosotros tiene la pata embarrada en algo. Con la pierna, pues, no se me vaya a ofender. No quiero ofenderlo. Nunca ha sido mi intención ofender a alguien en este lugar. Cada uno de nosotros tiene algo que rendir cuentas. ¿Por qué no ayudarnos? ¿Por qué no bendecirnos? ¿Por qué no sacar las virtudes que tenemos y que eso nos ayude a corregir los errores que nos persiguen o los errores que queremos sostener? Por eso no voy a dejar de honrar hoy y siempre a mi Padre que está en los cielos. Porque el que permitió que yo tenga un papá en la tierra, el que me permitió a mí ser papá, el que permite que esté en una iglesia rodeado de hombres dispuestos a ser papá, el que me ha ayudado a estar en un ministerio donde hay no solo un apóstol como Nahum Rosario, sino Javier Bertucci, con todo lo que quieran decir en la calle, de aquello, de esto, con que algunos puedan ver que si se lanzó, que si no se lanzó, y lo voy a hablar claro, que el error, que no el error. Ese hombre ha sido un padre. Ese hombre ha sido un padre para el ministerio en Venezuela. Hay un apóstol, Hugo López, que ha sido un padre en Colombia para el ministerio, y digo en Colombia o en Venezuela porque tienen esa designación, pero para todos en el ministerio han sido ejemplo. Mire, una de las condiciones que dice la palabra para ser un ministro de Dios, oye, es que vean la familia de esa gente. Yo quisiera que aquí los políticos, uno de los principales patrones o requisitos es hombre de familia, es mujer de familia, o anda con una querida de casa en casa, o anda con un hombre de hotel en hotel. Ese tendría que ser un requisito, uno de los más importantes para que un hombre o una mujer gobierne en algún lugar. Porque no voy a hablar solo de los hijos. Los hijos, hay el amor, hay la comprensión, muchas veces el cariño, pero son rebeldes y agarran su camino. Y muchos criticaron a la pastora porque yo no estaba en la iglesia, pero nunca me faltó el amor. Y como el hijo pródigo, dice la palabra que estaba el papá en lo alto, y cuando ese muchacho venía a lo lejos, ya su papá lo estaba viendo. ¿Qué indica eso? Amor. Su papá lo estaba esperando de siempre. Eso me indica a mí que todos los días ese papá subía a esa loma a ver: mi hijo viene pronto, mi hijo va a escuchar la voz de Dios, mi hijo va a escuchar el consejo que le he dado, mi hijo, tú, Señor, tu Espíritu Santo le va a recordar el amor que he tenido con él. Ojalá. Iglesia, es esa posición la que atrae. ¿Cómo no honrar a mi Padre que está en los cielos, que nos dio todo lo que tenemos, lo que somos, y mejor aún, que podemos ser? Porque véase hoy, mañana usted puede ser mejor. Véase hoy bien, mañana usted puede ser mejor. Pasado mañana mejor que mañana. Y así, de gloria en gloria, porque esa es la promesa eterna que Dios tiene para nosotros. Hablamos de entrega, hablamos de empezar por casa, hablamos de amor, hablamos de corrección, hablamos de enseñanza. Todo eso lo encierra Dios.
todo eso lo encierra Dios. Y todo eso quedó mostrado en el amor de Cristo. Todo eso quedó plasmado en el ejemplo más grande. Y yo quiero que usted se ponga sobre sus pies.